Hoy vamos a tratar un tema que se titula la lucha espiritual contra la maldad. ¿Cuántos han oído hablar de la lucha espiritual? Todos tenemos una lucha espiritual. Esa lucha espiritual la tendremos todos los días de nuestra vida hasta que entreguemos nuestro espíritu al Creador. Amén. Bueno, entonces para tal efecto, para estudiar sobre la lucha espiritual, pues vámonos a la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, verso 12. Aquí es donde nos define qué es la lucha espiritual y cómo tenemos que enfrentarla, la lucha espiritual. Efesios capítulo 6, verso 12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si usted se fija bien, no habla de guerra espiritual, está hablando de lucha. Guerra es entre dos bandos, ¿verdad? Dos legiones que se enfrentan, o dos países que se pueden enfrentar en un momento dado. Aquí está hablando de lucha, o sea, lucha es cuerpo a cuerpo con otra persona. Aquí es cada uno individualmente, cada uno tiene su propia lucha espiritual. ¿Contra quién es esa lucha espiritual? Bien, eso es lo que vamos a desarrollar en este tema. Entonces, nuestra lucha dice que no es contra sangre y carne. ¿Qué significa que no es contra sangre y carne? Dice que está fuera de nosotros, o sea, no es contra el vecino, no es contra nuestro hermano, no es contra personas, contra compañero de trabajo, no es contra el familiar, no es contra el primo, contra la hermana, contra el papá, contra el hijo. No. Esa lucha espiritual está fuera de nosotros. ¿Por qué hay que tener claro esto? Porque es muy fácil encontrar enemigos o victimizarnos, echarle la culpa a otra persona. Y la Biblia nos dice que la lucha no es contra personas. Aquí descarta completamente. A veces nosotros decimos, a mí me va mal por mi papá, por mi mamá que me trata mal, por mi esposa, por mi esposo, por mi hijo. Si mi hijo cambiara, yo fuera feliz. No, es que la lucha no es contra él. La lucha, vamos a ver exactamente qué es lo que nos dice la palabra, contra quién es esa lucha. O sea, la lucha no es contra personas. Contra las personas, ¿qué debemos hacer? La Biblia es clara, ¿verdad? Cuando alguien nos ofende, tenemos que perdonar, porque si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Al contrario de todo esto, Dios nos manda a amarnos unos a otros. No importa si nos han hecho mal o que nos hayan hecho. ¿Por qué? Porque al final todos somos criaturas de Dios y Dios quiere que toda su creación esté en armonía. Y la única forma que nosotros podemos estar en armonía con Dios es si estamos en armonía con nuestros congéneres, con nuestros hermanos, con todas las personas que comparten diariamente con uno. Porque ¿cómo podemos decir que estamos bien con Dios, pero estamos enemistados con nuestro hermano, con nuestro prójimo? Seríamos unos hipócritas, porque ¿cómo podemos estar enemistados con alguien que vemos y con alguien que no vemos decir que estamos bien? Seríamos unos hipócritas. Entonces, si estamos bien con Dios, tenemos que estar bien con todas las personas que nos circuncidan, con todas las personas que están a nuestro lado. La Biblia nos dice que tenemos que amarnos los unos a otros con amor fraternal. Eso lo encontramos en Romanos 12:10. Tenemos que amarnos con amor fraternal. Y eso es lo que Dios quiere, que nos amemos unos a otros. Entonces, nuestra lucha no es contra personas. Entonces, ¿contra quién es? ¿Por qué? Porque es fácil nosotros victimizarnos y echarle las culpas a otra persona de nuestros problemas, de nuestras penurias, de nuestros fracasos, de nuestras ilusiones rotas, echarle las culpas a otra persona. Que fulano no me quiere, es que no me quiere y por esto estoy yo sufriendo. O no hace lo que yo le digo, el hijo mío no hace lo que yo le digo, por eso estoy sufriendo. O mi padre me trata mal, o mi jefe me trata mal y por eso estoy sufriendo. No, la Biblia nos reafirma que la lucha no es contra sangre y carne. Vamos a ver contra quién es la lucha. Tampoco la lucha es contra las circunstancias adversas o las circunstancias que estamos presentando en un momento dado. No es que esta calamidad por la que estamos pasando en este momento, eso no me hace ser feliz porque no tengo trabajo. No, contra eso no es la lucha. Contra los problemas económicos, contra los problemas familiares, tampoco son las circunstancias las que con las que estamos luchando. Contra las situaciones laborales que estamos pasando, tampoco nuestra lucha es contra ellas. Contra las enfermedades, tampoco. No es que ahora que estoy enfermo estoy luchando contra esa enfermedad. No, la lucha no es contra eso. Está bien, nosotros cuando estamos enfermos tenemos que hacer lo que Dios nos pone, ¿verdad? Ir al médico, también orar para que Dios nos fortalezca. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero la lucha no es contra la enfermedad. La lucha no es contra las situaciones económicas. La lucha no es contra los familiares. La lucha no es contra nuestras relaciones laborales o nuestro jefe nos está tratando mal. No. El Señor nos dijo, nos había advertido que en este mundo nosotros tendríamos aflicciones. ¿Y qué son aflicciones? Problemas. Vamos a tener problemas todos los días. Vea, por mucho cristiano que usted sea y por mucho tiempo que usted tenga que estar practicando el Evangelio, van a venir circunstancias apremiantes, circunstancias que nos ponen en apuros. Toda la vida van a existir mientras estemos con vida, vamos a tener eso. El Señor dijo,
En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y también nos dice que Él nos habló, todas las cosas que nos habló, ¿para qué nos las habló Cristo? Para que tuviéramos paz en Él. Él dice en Romanos 16, verso 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que ninguna circunstancia por la que estemos pasando nos debe afectar nuestra disposición para búsqueda de Dios. Nuestra paz no viene de las circunstancias, nuestra paz no viene de las personas, nuestra paz viene de nuestra relación con Dios. Y cuando nosotros tenemos una buena relación con Dios, obviamente que se debe manifestar en una buena relación con todas las personas que están a nuestro alrededor. Sin importar las circunstancias, por muy adversas que sean, por muy malas que estemos pasando las circunstancias, contra esas circunstancias no son las luchas. ¿Y por qué no luchamos contra las circunstancias? Aquí viene la respuesta. Miremos lo que nos dice el Salmo 46:1. ¿Por qué no debemos luchar contra las circunstancias? Esas circunstancias económicas malas, las relaciones familiares destruidas o laborales, contra esas enfermedades. ¿Por qué? Vamos a ver. El Salmo 46 te da la respuesta o nos da la respuesta. Salmo 46, verso 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, si Él es nuestro Dios, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tenemos que confiar en que Dios tiene control de todas las circunstancias. Dice, por tanto, no temeremos. Fíjense ustedes lo que nos dice la promesa esta grande que está en el Salmo 46, verso 2. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque venga un maremoto, aunque venga un tornado, aunque venga una tormenta tropical, aunque venga una peste como la que estamos pasando ahora con el COVID-19. Dice la palabra de Dios, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Imagínense usted, o sea, como si viniera a venir un terremoto y mandara toda la tierra al fondo del mar. Entonces, no temeremos por nada de eso. Aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Imagínense ustedes, no temeremos. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está puesta en Dios. Todas esas circunstancias que Dios permite en nuestra vida es con un propósito, que es que nosotros cambiemos. Acuérdense lo que dice Romanos 8:28. Todo lo que sucede a los que conforman a su propósito son llamados, es para su bien. Todo lo que sucede es para nuestro bien. Al final, cuando pasan los años, usted pone el retrovisor sobre esas circunstancias adversas y dice, si no me hubiera pasado tal cosa, yo no hubiera cambiado. Yo hubiera seguido siendo la misma persona que era antes. Pero gracias a Dios, que por esas circunstancias adversas por las que pasé, yo pude cambiar y pude darme cuenta que Dios nunca me ha desamparado. Amén. Y sigamos el verso 10. Aquí viene la respuesta que Dios nos da. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? El verso 10 del Salmo 46 nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecida será en la tierra. Entonces vea la respuesta que nos da Dios. Estemos quietos, no importa si hay terremotos, no importa si vienen vientos huracanados, no importa si hay tormentas eléctricas, no importa la lluvia tan fuerte que estemos pasando, no importa las circunstancias, no importa la pandemia. Estemos quietos y conocer que Él es nuestro Dios, nuestro pronto auxilio, nuestro pronto socorro en todas las tribulaciones por las que estemos pasando. Dios las permite en nuestra vida. ¿Por qué las permite? Para que cambiemos. Vea, Dios no va a cambiar las circunstancias si nosotros no cambiamos. Dios permite circunstancias en nuestra vida adversas para nosotros, malas, entre comillas, por eso digo, adversas para nosotros, pero que al final sirven para que nosotros cambiemos. Si no hubieran pasado las circunstancias, si no pasan las circunstancias, nosotros no cambiamos, seguimos siendo los mismos de antes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante las circunstancias adversas? Está quieto. Todo viene de la mano de Dios. Y si sabemos que todo viene de la mano de Dios, por muy oscuro, por muy adversa que sea esa circunstancia, siempre va a terminar en nuestro favor. Romanos 8:28, grábese este versículo que es el centro de toda la explicación. Romanos 8:28. Todo lo que sucede a los que conforman sus propósitos son llamados, es para su bien. Terremoto, maremoto, peste, pestilencia, lo que sea, todo es para nuestro bien al final. Acuérdense que Dios es el dueño de la vida y también, como es el dueño de la vida, es el dueño de la muerte. Entonces, ¿de qué le tenemos miedo a nosotros? Si nuestra confianza está puesta en Dios, si nuestra confianza está puesta en Él, no tenemos que tener miedo de nada de lo que esté sucediendo. Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en cualquier tribulación por la que estemos pasando. Amén. Entonces, nos toca a nosotros estar quietos y conocer que Él es nuestro Dios, nuestro pronto auxilio, nuestro pronto socorro. No hay ninguna tribulación por la que estemos pasando que se escape de su control. Todo lo que nos pase, todas las circunstancias, nunca se han
escapado del control de las manos de Dios. Inclusive, acuérdense lo que le sucedió al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, cuando iba saliendo de Egipto. El faraón no los dejaba salir. ¿Por qué no los dejaba salir? Porque Faraón no permitía que salieran. ¿Y por qué no permitía que salieran? Porque Dios endurecía el corazón de Faraón para probarlo, para probar también en quién creía el pueblo de Dios. Entonces, todo lo que sucede es para nuestro bien. Y Dios le apretaba más el corazón, o sea, lo ponía más contra el pueblo de Israel para no permitir que salieran ellos. Inclusive, después que permitió que salieran, salió a perseguirlo. Dios apretó el corazón de ellos. Entonces, ¿para qué? Para manifestar su poderío que Él tiene sobre todas las circunstancias. Entonces aprendamos a confiar siempre que todas las circunstancias están en manos del Señor. Entonces nuestra lucha no es contra las personas, no es contra las circunstancias, no es contra el COVID, no es contra una enfermedad, no es contra el cáncer, no es contra nada. Tenemos que ponernos en manos del Señor. La Biblia nos dice que tenemos que estar quietos y conocer que Él es nuestro Dios, nuestro pronto auxilio, nuestro pronto socorro en todas las tribulaciones por las que estemos pasando. Dios tiene el control sobre las personas, tiene el control sobre las circunstancias adversas, sobre todas las personas que están a nuestro alrededor. Él tiene el control. Sobre las circunstancias que nos suceden a nosotros, también están bajo su control. Pero también tenemos que tener en cuenta que nuestra lucha tampoco es contra Satanás. Hay muchas personas que se dedican a estudiar a Satanás y a echarle toda la culpa a él, y inclusive hacen un estudio profundo sobre cómo ataca a Satanás, esta simbología y todas las cosas contra Satanás. ¿Cuál es el objetivo de Satanás básicamente? Ponernos en enemistad contra Dios, porque Él está enemistado contra Dios. Él tiene una rebelión contra Dios como Él lo está. Y ese es el objetivo de Satanás. Pero Él no es nuestro enemigo, Él está vencido. Él tiene potestad en nosotros si nosotros sucumbimos a nuestras tentaciones, a nuestros deseos que casi siempre, pues, son egoístas. Satanás se conoce como el tentador. ¿Por qué es tentador? Porque anima a las personas a pecar, anima. Si una persona tiene inclinación hacia el trago, hacia el alcohol, le va a poner tentaciones sobre el alcohol. Si la persona tiene inclinaciones hacia el homosexual, le va a poner situaciones de homosexual. Si la persona tiene inclinación hacia cualquier circunstancia que sea contraria a la palabra de Dios, Él va a ponerle, como dicen por ahí, todo en el plano favorable para que esa persona sucumba ante la tentación. Si la persona es adicta a drogas ilícitas, le va a poner amigos que le lleven a droga ilícita. Entonces, Él es el tentador. Él anima al hombre a pecar, así como dice Mateo 4:3. También se le conoce como el príncipe de este mundo, porque Él gobierna sobre todas las personas que son rebeldes a la palabra de Dios. Todas las personas que son rebeldes a la palabra de Dios, Satanás tiene el control sobre él. Pero nuestra lucha no es contra Satanás, nuestra lucha, vamos a ver contra quién es nuestra lucha específicamente más adelante. A Satanás también se le conoce como el león rugiente. ¿Por qué? Porque Él está buscando a quien devorar, y sobre todo a los cristianos. Siempre está tratando de ponerle cascaritas. Pero nuestra lucha no es contra Él. Nuestra lucha son con nuestras pasiones, con nuestras concupiscencias que nos arrastran. Y Él obviamente te va a poner todo en un mantel listo para que tú sucumbas. Eso sí es especialista Él. Él busca a quien devorar. Así lo dice 1 Pedro 5:8. También se le conoce como el padre de la mentira. ¿Por qué se le dice el padre? ¿Por qué se le conoce como el padre de la mentira? Porque Él le miente a la humanidad. Dice cosas que van contrarias a la palabra. Y también adultera la palabra de Dios, como le dijo a Eva, ¿verdad? Con que Dios os dijo que si comían de esta fruta, ustedes iban a perder la salvación, iban a pecar. Al contrario, Dios no quiere que coman esa fruta porque van a ser igual a Dios. Empezó a tergiversar todo lo que Dios había dicho. Él es especialista en eso, Él adultera la palabra. Coge versículos bíblicos y te lo pone en tu cabeza para que fundamente cualquier inclinación hacia un deseo que tú tengas, y lo encuentres en la Biblia. Uy, sí, la Biblia me lo permite, pero es que Él es especialista en adulterar la palabra de Dios. Así lo dice en Juan 8:44. Él es padre de la mentira. ¿Y qué tenemos que hacer contra Satanás? ¿Por qué decimos que está vencido? Él está vencido mientras usted todas sus inclinaciones, todos sus deseos los someta a la palabra. Santiago, mire lo que nos dice Santiago 4:7, cómo vencemos nosotros a Satanás sin luchar contra él. Mire para que vea usted, no luchamos contra Satanás. Mire lo que nos dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resístalo. ¿Qué quiere decir? No hagan lo que él te va a insinuar que tú hagas. Resístelo, mantente ahí firme.
Entonces resistir es combatir contra nuestras pasiones y deseos. Combata contra sus pasiones y deseos, no hacer lo que sus deseos, sus inclinaciones, su concupiscencia le indica. Claro, todos tenemos concupiscencia, todos nacimos con la concupiscencia. El único que no nació con concupiscencia fue Jesucristo, porque él no nació de hombre, él nació del Espíritu Santo. De María, obviamente, del vientre de María, pero por obra del Espíritu Santo. Nosotros venimos engendrados de un hombre en una mujer. Nosotros venimos con la concupiscencia, venimos con el pecado original de Adán, por eso nacemos nosotros con la maldad en nuestros corazones. Venimos arrastrando la concupiscencia. La única persona que nació sin concupiscencia fue Jesucristo. Todos los demás nacemos con esa inclinación al mal, que es la concupiscencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer contra esos deseos malos, esas pasiones? Tenemos que resistirlos, o sea, no hacerlo. Y solamente lo podemos hacer con la ayuda de Jesucristo. Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Una persona que no quiera fumar va a decir, hoy no voy a luchar, hoy no voy a fumar, por el día de hoy no voy a fumar. Esas son armas carnales contra un deseo carnal. Los deseos carnales los combatimos con armas espirituales, en ayuno, en oración, en búsqueda del Espíritu Santo, pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo que sea nuestro ayudador, como Él siempre lo es, pero permitiendo que Él nos ayude, pidiéndole a Él su poder, que nos dé la fortaleza para no sucumbir. Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Sin mí nada podéis hacer, ¿verdad? Sin Jesucristo no podemos nosotros luchar contra el alcohol, contra las drogas, contra ningún vicio que tengamos nosotros, contra las personas que son homosexuales. No pueden luchar contra sus propias armas, sino con ayuda espiritual, con ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces, todo lo que Satanás puede hacer en nuestra vida es porque Dios se lo ha permitido. Entonces, no tenemos que luchar contra él. Dios a veces permite que Satanás nos ataque para que cambiemos en algo. ¿Qué le pasó a Job? A Job le pasó, mire lo que dice Job capítulo 2, verso 6. En Job capítulo 2, verso 6, vemos aquí cómo Jehová permitió que Satanás atacara a Job. Dice Job capítulo 2, verso 6. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. O sea, Dios le permitió a Satanás que atacara a Job. Luego entonces el ataque que tenía en su cuerpo y en su vida, en sus bienes, en su familia, Job, aunque se lo hizo Satanás, fue permitido por Dios. ¿Y qué dijo Job con todo esto que le estaba sucediendo? Aunque Dios me matare, en él confiaré. Él seguía confiando en Dios, porque él sabía que todo estaba permitido por Dios, y que si era permitido por Dios, gloria a él, porque era para su gloria al final y para nuestro bienestar también al final y al cabo. Y cuando se terminaron las aflicciones de Job, cuando él comprendió que lo que estaba sucediendo era para que él cambiara. ¿Y en qué cambió él? Cuando él oró por sus amigos que tanto atacaban a Job, que tanto le decían, mira tú que eres tan cristiano, tú que tan creyente en la palabra, y porque estás en esto tendrás un pecado oculto. Y es cuando Job le dijo, si yo hice un pacto con mis ojos para no ver a doncella, y si yo he hecho algo indebido ante los ojos de Dios, que mi esposa se acueste con todos los que quiera acostarse. Imagínense ustedes lo que dijo Job. Y entonces cuando él se le quitaron todas las aflicciones, lo dice en Job 42:10, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Sus amigos que tanto atacaban a Job, que tanto le decían que él había pecado, que todo lo que estaba pasando era por un pecado oculto que él tenía. Entonces cuando Job se llenó de amor y cambió su actitud hacia sus amigos y oró por él, mire lo que dice la palabra de Dios en Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Entonces cuando se dio el cambio, o sea, cuando nosotros cambiamos, Dios nos ayuda inmediatamente. Dios permite todas las circunstancias de nuestra vida para que nosotros cambiamos. Cuando nosotros no cambiamos, Dios deja que las circunstancias permanezcan. ¿Cuáles son las circunstancias que estás afrontando en tu vida? Bueno, tú podrás sacar un balance de todas ellas. Y lo que sí te digo es que ellas no van a cambiar a menos que tú cambies. En la medida que nosotros cambiamos, con la ayuda de Dios, porque Cristo lo dijo, ¿verdad? Sin mí nada podéis hacer. Pidamos la ayuda del Señor para que nos muestre qué necesitamos cambiar, qué tenemos que cambiar. Y con la ayuda de Él cambiamos, inmediatamente vamos a ver que todas las circunstancias empiezan a cambiar, como le pasó a Job. Cuando él oró por sus amigos, todo cambió. Inmediatamente fue fortalecido, inmediatamente fue restablecido y le dieron el doble de lo que tenía anteriormente. Si él era millonario, cuando antes del ataque que Satanás le hizo, terminó siendo multimillonario, tenía el doble de todo lo que él tenía anteriormente. Entonces, todo lo que pasa en nuestra vida es permitido porque Dios quiere un cambio en nosotros.
Entonces, ¿qué cambio quiere en tu vida? Examínate tú mismo, entra en oración y pide al Señor que te muestre qué es lo que quiere que tú cambies. Entonces vemos que nuestra lucha no es contra personas, no es contra las circunstancias, no es contra Satanás. Tenemos que someternos a Dios y Satanás huye, resistirlo y Satanás huye en nuestra vida. Entonces, no es contra personas, no es contra circunstancias adversas, no es contra Satanás y tampoco es contra Dios, porque hay personas que se echan la culpa a Dios. Ahora que soy cristiano, mire lo que me está pasando. Si yo hubiera seguido en el mundo, no estuviera pasando por lo que estoy pasando ahora. Hay personas que le echan la culpa a Dios, ¿sí sabía? Y lo vemos desde el mismo Adán. Adán fue el primero que le echó la culpa a Dios. Él dijo, la mujer que tú me diste, cuando Dios le preguntó a Adán, ¿tú qué has hecho? ¿Qué hiciste, Adán? La mujer que tú me diste, se le echó la culpa a Dios. Hay personas que le echan la culpa a Dios de todo lo que le esté pasando. Dios, ¿por qué permites esto en mi vida? Ahora que estoy buscándote. Así lo dio Adán en Génesis 3:11. Mira lo que dice Génesis 3:11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, que si tú no me hubieras dado a esa mujer, yo no hubiera pecado. Así hacen muchas personas, echándole la culpa a Dios. Es que para nosotros es muy fácil victimizarnos, echarle la culpa a todo el mundo. Echarle la culpa al primo, echarle la culpa al hermano, echarle la culpa a la mamá, al papá, al hijo, y todo lo que le esté pasando, le echa la culpa a otro, pero no reconoce que la culpa es de él. Tenemos que reconocer que la culpa es nuestra. Lo que estamos pasando es culpa nuestra. Nosotros nacemos con la maldad, con la concupiscencia, la inclinación hacia el mal. En la medida que nosotros reconozcamos que somos pecadores, empezamos a cambiar. Porque si reconocemos que somos pecadores y que estamos perdidos, entonces cuando decimos necesitamos un Salvador. Y para eso vino Cristo, para salvar lo que se había perdido. Y es cuando te podemos decir, Señor, socórreme, porque sin ti no puedo, me hundo. Como le pasó a Pedro cuando se estaba hundiendo en las aguas. Entonces, tenemos que reconocer que somos pecadores. El mismo apóstol Pablo lo reconoció. Él dijo, Jesucristo vino por pecadores de los cuales yo soy el primero. El apóstol siendo apóstol. Pero hay personas que todavía creen que no son pecadoras. Todavía es la hora. Yo veo que muchas personas creen que no son pecadores. Vea, todos somos pecadores. Todos. No se salva nadie. Nadie. Algunos son activos, otros son pasivos. Controlan sus inclinaciones a pecar con la ayuda de Cristo, porque sin Cristo nada podemos hacer. Cuando quitamos la mirada de Cristo, volvemos a hacer lo que éramos antes y hasta peores. Entonces, por eso, Cristo es el que nos ayuda a seguir adelante, a dejar lo que hacíamos anteriormente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no echarle la culpa a Dios como hacen algunas personas? Proverbios 4:26 nos dice qué tenemos que hacer nosotros para dejar de estarle echando la culpa a la gente, echarle la culpa a las circunstancias adversas, echarle la culpa a Satanás, echarle la culpa a Dios. Mira lo que nos dice Proverbios 4:26. Examina la senda de tus pies. En otras palabras, examina lo que estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? Que es contrario a la palabra de Dios. Examina lo que estás haciendo y todos tus caminos sean rectos. O sea, mira que todo lo que tú hagas esté conforme a la palabra que te está enseñando que debes hacer. Acuérdate que lo que Dios nos manda a través de su palabra nos conviene a nosotros. Dios seguirá siendo Dios, así nosotros no lo hagamos. Nosotros somos los que nos beneficiamos. Dios seguirá siendo Dios, así tú o yo pequemos. Él seguirá siendo Dios. Pero el único que se va a salvar es el que dice lo que Dios te ha señalado a través de su palabra. Todo lo que está en la palabra de Dios es para nuestro bien. Para eso lo estableció Él. Por eso dice el Proverbio 4:27, sigue adelante, sigue diciendo, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Entonces examinemos lo que estamos haciendo. Antes de podernos echarle culpas a otras personas, a estar buscando culpables, cuando el verdadero culpable somos nosotros mismos. Inclinaciones al mal con las que nacemos nosotros. En Deuteronomio 27:10 dice, oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y lo confirma en el Salmo 37, verso 7. Mira lo que nos dice el Salmo 37, verso 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él.
No te alteres con motivo alguno el que prospera en su camino, del hombre que hace maldades. A veces las personas se desesperan. Ay, que fulanito está robando, que fulanito está haciendo esto, que fulanito hace aquello, y le va bien. Y yo que estoy aquí obedeciendo la palabra de Dios me va mal. No te preocupes por eso. En su momento caerán, pero ora por él para que sea restablecido también, así como lo estás haciendo tú. Entonces, no te desesperes por el que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. No te preocupes por eso, no te desesperes. Ora más bien por esa persona también. Tenemos que terminar diciendo como Job, ¿verdad? Aceptar todas las circunstancias. Aunque él me matare, Dios Job, aunque él, o sea, referimos a Dios, aunque él me matare, en él esperaré. Porque sabía que Dios tenía el control de todas las circunstancias y que lo que Dios estaba permitiendo en su vida, que era una circunstancia adversa, imagínate, un hombre multimillonario, y de pronto quedar sin nada, quedar sin hijos, quedar sin bienes, y hasta su salud estaba deteriorada. Eso era grave para él. Entonces, ¿qué él dijo? Si aún me matare, o sea, si él me quitó todo esto, todavía sigo creyendo en él, todavía sigo confiando en él. Tenemos que hacer eso que dijo Job. Esa es una gran afirmación por la cual nosotros también tenemos que pasar y aplicar. Aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Si son correctos, usted defiende sus caminos ante Dios porque son correctos. Entonces, dejemos de utilizar armas físicas contra las circunstancias por las que estamos pasando. ¿Cuáles armas físicas nosotros utilizábamos cuando alguien nos atacaba? Golpes, ¿verdad? Algunos iban a golpes. ¿Con qué intención de herir a una persona? No, nosotros no nos defendemos así de nadie. Armas expresivas, gritos, insultos, amenazas. Yo veo muchas personas que cogen e insultan a Satanás, amenazan, le agarran la cabeza, le pisan la cola, le pisan el rabo, en fin, tantas cosas que hacen con el fin de amedrentar a Satanás. Satanás es malo por naturaleza y él siempre seguirá siendo malo. Él no lo va usted a calmar porque usted lo amedrante, ni porque le grite, ni porque lo amenace, ni porque lo insulte. Él seguirá siendo malo. Para eso está él, para hacer maldades. Entonces, con ninguna expresión de gritos, insultos, amenazas, vamos a amedrentar a Satanás. Él está para hacer maldad y llevarse por delante a quien no obedece la palabra de Dios. Entonces, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, muchas personas van a eso, ¿verdad? Gritos, amenazas, insultos, golpes. Entonces, no, nosotros tenemos que callar ante los designios de Dios. Entonces, ¿contra quién es nuestra lucha realmente? Dice la palabra de Dios en Efesios 6:12, el versículo central de esta enseñanza. Dice que nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Cuáles son esos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo? Mire lo que dice la palabra de Dios. Nuestra lucha es contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Cuando nosotros hablamos de tinieblas, ¿qué significa las tinieblas? Muchos se van al diablo, porque ven películas tenebrosas de Harry Potter y películas que tienen que ver con espanto y siempre hablan de tinieblas, entonces relacionan las tinieblas con Satanás, con demonios, con hechicería, con brujería, pero la Biblia no habla en ninguna parte que cuando está refiriéndose a tinieblas está refiriendo a Satanás, ni a brujería, ni a hechizos, ni a sortilegios, no se está refiriendo a nada de eso. ¿Por qué? Porque la Biblia lo que realmente está hablando es de la ignorancia de la verdad. Miremos, vamos a estudiar lo que significa las tinieblas conforme a la palabra, no conforme nos ha enseñado. Hagamos un paréntesis y olvidemos de todas esas enseñanzas que nos han dicho de que estamos luchando contra Satanás y el reino de las tinieblas. Miremos lo que dice Juan 8, verso 12. Todo con la palabra. Juan, capítulo 8, verso 12. Dice la palabra de Dios, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que vendrá a la luz de la vida. No andará en tinieblas. Aquí vemos que la palabra tinieblas se está refiriendo a ignorancia. Por eso dice Jesucristo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en ignorancia de mi palabra, lo que estaba tratando de decir aquí. No andará en tinieblas, en ignorancia de mi palabra, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, que pasa de la oscuridad y brilla el amor de Dios en su vida. Entonces, cuando vemos aquí, cuando está hablando de tiniebla, se está refiriendo a ignorancia espiritual, ignorancia o desconocimiento absoluto de la palabra de Dios. Eso es lo que se refiere tinieblas. Y todavía lo confirma en Colosenses 1:13. Miremos lo que nos dice Colosenses 1:13, refiriéndose a las tinieblas, para que tengamos en claro qué quiere decir la Biblia cuando habla de tinieblas.
Colosenses capítulo 1, verso 13 nos dice, el cual, refiriéndose obviamente a nuestro Señor Jesucristo, nos ha liberado de la potestad de las tinieblas, de la ignorancia, y ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Nos ha trasladado de la ignorancia espiritual en que nos encontrábamos antes, o sea, de las tinieblas, a la luz inaccesible que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando la Biblia habla de tinieblas, se está refiriendo a ignorancia bíblica, ignorancia de la palabra de Dios, ignorancia de quién es Cristo, ignorancia de lo que quiere Cristo con nosotros. Eso es lo que se refiere a la palabra tinieblas. Y todavía lo confirma en Hechos capítulo 26, verso 16. Por favor, me acompañan. Hechos 26, verso 16. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, hablándole nuestro Señor Jesucristo, hablándole a Pablo, cuando se le apareció a Pablo, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás. O sea, se conviertan de las tinieblas de la luz, o sea, de la ignorancia de la palabra de Dios y de la potestad de Satanás, del gobierno de Satanás, pero que no es lo mismo que tinieblas, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. O sea, que las personas que no conocen de la palabra de Dios andan en tinieblas porque no conocen la palabra de Dios. Y como no conocen de la palabra de Dios, están bajo el dominio de Satanás. ¿Ya vio? Entonces, cuando la Biblia habla de tinieblas, está hablando de ignorancia de la palabra de Dios. Y el que es ignorante de la palabra de Dios es arrastrado por el imperio de Satanás, que lo lleva a la maldad. Porque Satanás es eso, es lo que es el príncipe de la maldad, él es padre de la mentira, e incita a las personas a decir mentiras, a tergiversar la palabra de Dios y a hacer todas las cosas malas. Pero cuando la persona anda en tinieblas, o sea, en ignorancia de la palabra. Cuando la persona en ignorancia de la palabra de Dios, él es caldo de cultivo para que Satanás haga mella en él. Entonces, cuando la Biblia habla en tinieblas, cuando la Biblia habla de que el reino de las tinieblas de este siglo se está refiriendo a la ignorancia espiritual o la ignorancia de la sabiduría de Dios. O tinieblas también se le conoce como la sabiduría de este mundo. Esas son las tinieblas. La sabiduría de este mundo es el desconocimiento completo de la palabra de Dios. Fíjense usted que los filósofos, los sociólogos, todos hablan de la sabiduría del mundo. Hablan de sociología, hablan de psicología, hablan de antropología. Completa desconocimiento de la palabra de Dios. Eso se llama sabiduría del mundo. Y que la Biblia lo conoce como tinieblas de este siglo. La sabiduría del hombre. Termina en tinieblas, las tinieblas de este siglo. Que las tinieblas de este siglo están en oposición o están en contravía a la sabiduría de Dios, que es la luz. Y la sabiduría del mundo es lo que se conoce como tinieblas. Amén. Entonces sabemos que cuando la Biblia dice que nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores, se está refiriendo a las tinieblas de este siglo. Cuando dice nuestra lucha es contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, se está refiriendo a la sabiduría humana, a la sabiduría del mundo, que está gobernando el mundo. Esa es la tiniebla de la cual nosotros salimos cuando conocemos de la palabra de Dios. Pero los que conocen de la luz, la palabra de Dios, salieron de la ignorancia. Pero dentro de los que salieron de la ignorancia también hay un engaño dentro del mismo cristianismo, que son las doctrinas del error, que tergiversan la palabra de Dios. También están todavía en tinieblas. Miremos lo que nos dice Salmo 82, verso 5. Hay personas que todavía que conocen la palabra de Dios, pero andan en tinieblas. O sea, tergiversan la palabra. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Tergiversan la misma palabra. O sea, andan como una oscuridad relativa. El engaño dentro del mismo cristianismo. Miremos lo que nos dice el Salmo 82, verso 5. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan los cimientos de la tierra. Son las personas que tienen desconocimiento absoluto de la palabra de Dios. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Entonces dice la palabra de Dios, dice que tiemblan los cimientos de la tierra. Vea, cuando hay ignorancia de la palabra de Dios, cuando se pervierte la justicia, tambalea la paz del mundo. Cuando las personas andan en tinieblas, cuando las personas aplican sus propios conocimientos, son injustas y la paz del mundo empieza a tambalear inmediatamente. ¿Por qué? Porque se ha pervertido la justicia.
Y Colosenses capítulo 2, verso 8, con respecto a la filosofía. Mire lo que nos dice con respecto a la filosofía, la misma palabra de Dios. Colosenses 2, 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Descartan la filosofía, la huecas sutilezas, que tratan de tergiversar la palabra. Según las tradiciones de hombres, esos son los que andan en tinieblas. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Los rudimentos del mundo son las tinieblas. Se da cuenta que cuando la Biblia se refiere a tinieblas, no se está refiriendo a Satanás, se está refiriendo al desconocimiento absoluto de la palabra de Dios. Pero dentro del cristianismo hay doctrinas del error. Miremos cuáles son las doctrinas del error. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 6. Perdón que nos mande a buscar muchos versículos bíblicos, porque es que me gusta fundamentar la enseñanza con la palabra de Dios, para que demostrar que no son enseñanzas mías, sino lo que trae la misma palabra. Todo con la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 2, verso 6. Vamos a ver cuáles son esas doctrinas del error. Sin embargo, dice el capítulo 2, verso 6 de 1 Corintios, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en ministerio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor Jesús. Entonces, dentro del cristianismo hay personas que cambian la verdad por la mentira. Utilizan la palabra de Dios para un objetivo diferente a lo que es el objetivo de la palabra. ¿Cuál es el objetivo de la palabra de Dios? Que las personas se conviertan al cristianismo, que se conviertan a Cristo, que sean salvas. ¿Sí? Ese es el objetivo de la palabra, que sean salvas y que obtengan paz en esta vida. En esta vida tienen paz y obviamente salvación y vida eterna cuando entreguemos nuestro espíritu al Creador. Pero dentro del cristianismo hay personas que utilizan la palabra para sacar dinero, para satisfacer sus propios deseos, como es el lucrarse a través de ella. Por eso dice en Isaías 5:20, hay de que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y toman la luz por tinieblas, o sea, cogen enseñanzas de hombres, filosofías, y tratan de complementarlo con la palabra de Dios. Oye, ¿cómo yo voy a utilizar filosofía para hacer una enseñanza de la palabra? Ustedes ven muchas personas que utilizan filosofía para explicar la palabra de Dios. Esos son los que cambian, así como dice Isaías 5:20. Mire lo que nos dice Isaías 5:20. Hay de lo que lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen la luz tinieblas y las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Mezclan la sabiduría de Dios con la sabiduría de hombre. Muchas veces utilizan filosofía con teología. Una mezcolancia es indisoluble. Eso es como el agua y el aceite, eso no se puede mezclar nunca. Son completamente diferentes. Pero hay personas que lo utilizan. Sobre todo hay doctrinas religiosas que utilizan la filosofía, utilizan otras filosofías más para complementar lo que la palabra de Dios dice. Eso no se puede mezclar, son indisolubles. Y lo mismo lo dice Isaías, ¿verdad? Mezclan, hacen de la luz tiniebla y las tinieblas luz. Y en 2 de Pedro 2, capítulo 2, verso 1 también nos lo dice. Busquemos 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1. Los que cambian la verdad por la mentira, los falsos maestros. Hay muchas personas que utilizan la palabra de Dios, como decíamos anteriormente. En vez de buscar almas para Cristo, buscan ovejas que le den lana a ellos para satisfacer sus propias necesidades. 2 de Pedro capítulo 2, verso 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducen encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad está siendo blasfemado. ¿Por qué? Porque cuando una persona le va a hablar de Cristo a otra, dice, tú quieres que vaya a la iglesia para que dé los diezmos. Igualan cristianismo con diezmos. No tiene nada que ver el cristianismo con los diezmos. Tú quieres que vaya a la iglesia para que vaya a dar los diezmos al pastor. Entonces blasfeman el camino de Cristo por el dinero.
Entonces, por estos falsos maestros, el camino, o sea, la enseñanza del verdadero evangelio ha sido blasfemado, inclusive en estos tiempos. Dice el verso 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Será que eso no está sucediendo en la autoridad? Hacen mercadería, ¿verdad? Sobre los tales, dice la palabra, ya de largo tiempo la condenación se tarda y su perdición no se duerme. O sea que vendrán a perdición. Entonces, cuando la palabra de Dios está hablando de tinieblas de este siglo, no está refiriéndose a Satanás. Se está refiriendo a la ignorancia bíblica, a la ignorancia de la palabra de Dios. Los que algunos afirman tinieblas no es Satanás, es realmente ignorancia de la palabra, enseñanza que se apartan del cristianismo o mezcla que muchas veces hacen de filosofía con teología, que termina en un desastre completamente, así como dice Isaías 5:20. Pero también la palabra nos dice que nuestra lucha es contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Cuáles son las huestes espirituales de maldad? Muchos dicen, huestes espirituales de maldad. Los demonios. Enseguida, lo primero que dicen son demonios. No, tenemos lo que nos dice la palabra. Primero, ¿qué es hueste? Hueste es ejército, ¿verdad? Espirituales de maldad. ¿Cuáles son las huestes espirituales de maldad que nosotros tenemos? Esos deseos carnales, esa concupiscencia que nos arrastra a hacer las cosas malas. O sea, los pensamientos rebeldes a la obediencia de la palabra de Dios. Su palabra es para obedecerla. La palabra de Dios no simplemente, ay, qué bonito que dice aquí, debemos que amar a nuestros enemigos. No, la palabra de Dios es para obedecerla. Primero, obviamente, leerla, estudiarla y obedecerla. Entonces, cuando la Biblia habla de huestes espirituales de maldad, se está refiriendo a los deseos carnales. ¿Por qué? Porque es que del corazón del hombre es que salen los malos pensamientos, los del corazón del hombre. Y muchos dirán, pero si el corazón del hombre fue hecho por Dios, ¿cómo van a salir las cosas malas de ahí? Porque Dios no hizo las cosas malas. Pero el hombre es el que ha tergiversado todas las enseñanzas. Mire lo que nos dice la palabra, Mateo 15:19. Aquí está de dónde salen los malos pensamientos. De un hombre hecho por Dios. Sí, también salen, ¿por qué no? Dice Mateo 15, verso 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la maldad no está en los actos del hombre, sino en el corazón del hombre. Todos nacemos con la maldad. Y la maldad tenemos que dominarla. Por eso nos habla la Biblia de la armadura de Dios, el casco, la espada, todo. ¿Contra quién vamos a luchar? Contra nosotros mismos, contra la maldad que está en nuestros corazones. De la maldad que sale de nuestro corazón. Nuestro corazón, cuando la Biblia habla de corazón, no se refiere al órgano ese que bombea sangre. Se refiere a nuestros pensamientos, nuestra mente, donde salen los malos pensamientos. Por eso dice la palabra. Porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación. Entonces hay que dominar la mente. Pero no con mentalidad positiva, hay que dominarlo con obediencia a la palabra. Cuando nosotros obedecemos la palabra, podemos dominar esos instintos malos, esa concupiscencia que todos tenemos en nosotros mismos. Y en Mateo 8:7 nos lo confirma, dice Mateo 8:7, porque por cuanto los designios de la carne es lo mismo que el corazón, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, o sea, según los designios de su corazón, no pueden agradar a Dios. O sea, que si nosotros hacemos lo que nuestros designios quieren, nuestra carne quiere hacer, no podemos agradar a Dios. Entonces, las huestes espirituales son esos malos pensamientos que nos afloran en un momento dado. Contra eso es que nosotros tenemos que luchar, contra eso. ¿Y dónde se encuentran esas huestes espirituales? Dice, se encuentran en las regiones celestes, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Contra huestes espirituales en las regiones celestes. Entonces muchos miran allá arriba. No, allá arriba en las estrellas se encuentran los demonios. Los demonios están rodeando la tierra. No, las regiones celestes. Cuando la Biblia habla de regiones celestes, es que celestes, ¿qué significan? Planetas, estrellas, constelaciones, cometas. Eso es lo que se refiere a celeste, ¿verdad? En otras palabras, se está refiriendo al mundo físico. Nuestra maldad se mueve aquí, en este mundo físico, la corriente de este mundo, en la cual domina Satanás, el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque las personas que son ignorantes de la palabra de Dios, que no quieren aceptar a Cristo como un Salvador, no lo obedecen, no lo tienen como Señor, terminan haciendo
lo que la potestad del aire los lleva a hacer. O sea, el principio de este mundo que los arrastra con sus propios deseos, sus propias concupiscencias. Las ideas que gobiernan a los rebeldes a la palabra de Dios, los que no se someten a la palabra de Dios. Ahí es donde está el ejército espiritual. Ese ejército espiritual que se mueve en las regiones celestes, en este mundo físico. Y lo dice Efesios capítulo 2, verso 1. Por favor, me acompañen, Efesios capítulo 2, verso 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. La corriente de este mundo son estas regiones celestes en las que nosotros vivimos antes. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, ese espíritu de desobediencia, el espíritu de Satanás, que es el de desobediencia, vive en las personas que no obedecen, que son rebeldes a la palabra de Dios. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás, hijos de la ira. O sea, los que no obedecen la palabra de Dios, los que son rebeldes a la palabra de Dios, son hijos de la ira, están destinados a ser condenados. Por eso vino Cristo, a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a eso. Porque si nosotros fuéramos buenos por naturaleza, ¿para qué hubiera venido Cristo aquí? Simplemente hubiera dicho, sálvese el que pueda ser bueno. Pero es que bueno no hay ni uno. Eso le dijeron a Cristo, ¿verdad? Cuando una persona se le acercó y le preguntó, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar el cielo? ¿O ganar la salvación? Y Jesús que le dijo, bueno, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Que solamente Dios. ¿Por qué Jesucristo le dijo eso a esa persona si Él era Dios? Porque esa persona que se acercó a Jesús lo reconoció como maestro, no como Dios. Por eso le dijo, bueno solamente Dios. O sea, todos somos malos por naturaleza. Y el hecho de saber que todos somos malos por naturaleza nos lleva a reconocer que el único que nos puede salvar es Cristo. Por eso tenemos que reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Para eso vino Cristo, a salvar lo que se había perdido. Entonces, para terminar, vamos a concluir que hay que buscar primero el reino de Dios antes de pretender ver cumplidos nuestros deseos egoístas. Todos los deseos nuestros son egoístas. Señor, sálvame, Señor, prospérame, Señor, dame un trabajo, Señor, bendíceme, Señor, esto. Señor, cambia a mi hijo, Señor, cambia a mi papá. Señor. Son deseos egoístas. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino de Dios y su justicia? Hombre, comience la salvación con nosotros y que esa salvación pueda ser llevada a otros. Y las demás cosas, dice la palabra, vienen por añadidura. Eso que usted desea, la sanidad, la prosperidad, si Dios sigue siendo milagroso, Dios sigue haciendo milagros, eso viene por añadidura. Pero tenemos que buscar primero el reino de Dios. Por eso no tenemos que ceder a esa tentación de buscar que se cumplan nuestros deseos, sino buscar que se cumplan los deseos de Dios. Santiago 4:3 nos dice, pides y no recibes porque pides mal para tus propios deleites. Tienes que pedir para los deleites de Dios y Dios se encarga de los deleites nuestros. Amén. Y ese es el objetivo de la lucha espiritual, que estamos luchando contra nuestros propios deseos egoístas, que nos impulsan ¿a qué? A pedir solamente para nosotros. Y se nos olvida el deseo de Dios allá en el cielo, que quiere que todos sean salvos, todos lleguen al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, la lucha espiritual que nosotros tenemos no es contra demonios, no es contra sus familiares, no es contra personas, no es contra las circunstancias, no es contra Dios, es contra nosotros mismos, contra nuestros deseos egoístas, los cuales nos llevan a pedir cosas que no nos va a dar Dios. Por eso nos dice Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Tenemos que pedir para que el reino de Dios sea instituido aquí en la tierra y las demás cosas que nosotros deseamos vengan por añadidura. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren en sus corazones y la pongan por obra, que es lo más importante, porque nada sirve tener conocimiento de la palabra de Dios y no aplicarlo. Lo más importante es ponerlo por obra. Dios los bendiga.